Sí trajo su Biblia, ¿verdad? Sí. No, pastor, ahí hay en la proyección. No, es bueno traerla. El proyector luego se queda aquí. Vamos a estudiar la palabra de Dios una vez más, agradeciendo por el tiempo que nos permitió estar el fin de semana pasado con la iglesia de Hermosillo. Reciban saludos de nuestros hermanos de la iglesia de Hermosillo. Hoy vamos a estudiar nuestro tema número 11. Por ahí ahorita vamos a proyectar la imagen que tenemos para la enseñanza de hoy. Discipulando a las nuevas generaciones, así se titula el tema de hoy. Y va a ver que es un tema muy bonito. Discipulando a las nuevas generaciones. Estamos estudiando la serie de verdaderos discípulos y quedan bastantes temas. Y hoy el Señor puso en mi corazón desde hace como unos 15 días meditando en este mensaje. Así que vamos a orar. Padre, ruego de tu asistencia, de la dirección de tu Espíritu, de tu gracia, de tu sabiduría, porque es tu palabra confiada en un ser humano con muchos errores. Por eso necesito de tu dirección, Señor. Ayuda también a mis hermanos que están aquí presentes para entender tu palabra y a cada uno de los que están detrás de cámara para entenderlo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 15 días hablamos del honorable e importante privilegio que tenemos los cristianos de ser portadores de buenas noticias. Ese fue el mensaje de hace 15 días. Esas buenas noticias que han ido de generación en generación hasta el día de hoy de la salvación en Cristo Jesús. Hoy hablaremos de un tema no menos importante, de esa maravillosa labor que nos corresponde de discipular a las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones que están en las familias de cada uno de nosotros, en nuestra casa, nuestros hijos, nuestros niños, y también de discipular a esos niños que están alrededor de nosotros, los jóvenes y los pequeñitos que van teniendo entendimiento tanto en la familia como alrededor de nosotros. Hay que discipularlos en el conocimiento de Cristo desde su corta edad. ¿Por qué? Sabemos que es una realidad que el mundo está cada vez más en decadencia. Cada vez más se promueven, se aprueban esas enseñanzas que agreden a Dios y agreden su palabra. Estas cosas que se promueven y se enseñan están entrando aún en los sistemas educativos desde nivel primaria para desviar a nuestros niños. Están entrando aún en las escuelas donde asisten tus hijos, tus nietos, si los tienes, o asistirán tus hijos cuando los tengas. ¿Y cuál es la parte que nos toca hacer a nosotros los cristianos? Sin duda alguna es discipularlos constantemente en la palabra, en el conocimiento de Dios, para que nuestros hijos conozcan la verdad. Orar fervientemente por ellos, para que crean en Jesús, para que estén firmes en el Señor y permanezcan en el temor de la palabra de Dios, en obediencia. La parte que le toca al Espíritu Santo, pues es guiarlos, es redarguirlos, es recordarles la palabra de Dios, es fortalecerlos en el dominio propio para que lo desarrollen, para que nuestros hijos crezcan en este mundo, aunque lleno de maldad, pero que sean fieles a Dios. Aunque afuera los estén bombardeando con enseñanzas y creencias que van muy en contra. Películas que hoy se promueven que parece que no tienen nada de malo y hombres van vestidos de mujeres. Y parece que no tienen nada de malo y nuestros niños voltean y ven y se les hace curioso y se les aplaude a los hombres que van vestidos de mujeres. Y de una manera sutil se va metiendo el enemigo con enseñanzas y promociones de maldad para que se vayan aprobando en el pueblo y que aún los cristianos vayan mirando aquello como normal.
de tal manera que se pueda aprobar. Si nosotros nos descuidamos en lo más mínimo, las nuevas generaciones que están a nuestro alrededor serán desviadas, serán discipuladas por el mundo. Si tú no discipulas a tus hijos, si tú no discipulas a tus niños, el mundo está afuera lleno con enseñanzas perversas, lleno de personas con planes satánicos que quieren arrastrar a tus hijos a la perversidad. Y el trabajo de los cristianos es discipular a las nuevas generaciones, vivir la palabra, discipular adultos, por supuesto también, pero no descuidar a las nuevas generaciones. Si Cristo tarda un poco o un poco más o más en volver, que tus hijos sean los portadores de buenas noticias y los hijos de tus hijos enseñen a las nuevas generaciones a que sean fieles a Dios. A veces nos preguntamos, el día que me toque morir, ¿en qué mundo van a quedar viviendo nuestros hijos? Pues en el mundo que dice la Biblia que va en decadencia. Pero la pregunta que te debieras de hacer es, ¿qué estoy haciendo yo para enseñar y discipular a mis hijos, para fortalecerlos en la palabra del Señor? Desde la caída del hombre en el pecado, Dios ha mandado a los padres de familia a que estemos muy atentos de nuestros hijos para discipularlos, para que crezcan las nuevas generaciones en el temor de Dios. Si no los enseñamos nosotros, el mundo los va a enseñar y los va a enseñar a desviarse, a no amar y no temer de Dios. Satanás y el mundo apelan a la facilidad que tiene el ser humano para ser arrastrado por las falsas enseñanzas. El más mínimo descuido que tú tengas como cristiano, el más mínimo descuido que tengas de orar, de mostrarles a tus hijos la importancia de la palabra de Dios, de congregarse. Si tus hijos ven que tú te congregas muy a lo largo, tus hijos creerán que eso es lo normal. Si tus hijos ven que tú lees la palabra de Dios muy poco o nada, ellos tampoco lo harán. Si tus hijos no aprenden a orar y no te ven orando a ti, tampoco lo harán. Tampoco lo harán. Vamos a ver algunos de los pasajes de la Escritura que nos muestra cómo es que es tan rica la enseñanza de Dios en este tema. Quiero pedirle que me acompañe al libro de los Salmos en el capítulo 78 a partir del verso 5. Salmos, capítulo 78 a partir del verso 5. Y dice la palabra del Señor, Él, aquí Él se refiere a Dios, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Él, Dios, ha establecido sus leyes y las ha ordenado a los padres para que las llevemos a nuestros hijos. Siempre se ha sabido, desde la creación del hombre, se ha sabido de personas que rechazan a Dios, pero también se ha sabido que ha permanecido un remanente fiel que ha luchado y ha proclamado las buenas nuevas del Señor y ha enseñado a sus hijos el temor de Dios. Desde el libro del Génesis, en el capítulo 12, nosotros encontramos el llamamiento de Abraham para servir a Dios. El llamamiento de Abraham. Y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y voy a hacer de ti una nación grande. El que te bendijere será bendito, y el que te maldijere yo maldeciré. Y en ti me serán benditas
todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque de la descendencia de Abraham, del hijo de la promesa, nacería el Cristo, nacería el Mesías, de la descendencia. Es de mucha importancia entender eso. Dios pone un pacto, establece un pacto con Abraham, pone una señal en Abraham para que esa señal tuviera su significado y se fuera promulgando entre todas las familias y la descendencia. ¿Pueden proyectarla si hay alguna información? ¿La pueden proyectar? Ok, gracias. Ahora, esa señal que Dios pone en Abraham era la circuncisión. La circuncisión era una pequeña operación en la piel. Voy a decir estas palabras con mucho respeto, yo sé que no se asustan, entienden de biología y de enseñanzas, y algunos ven hasta cosas peores en internet. Así que lo que voy a hablar es con respeto. Dios manda que la parte que cubría, la piel que cubría la parte viril del hombre, en una forma circuncidada se operara. Alguien pudiera preguntar, ¿y por qué a Dios se le ocurrió poner pacto y señal en la parte viril del hombre? ¿Por qué no la puso en una oreja, en un pie, en una mano? ¿Por qué allí? Bueno, es en esa parte del ser humano donde por la gracia de Dios está hecho y procreado para ayudar a la procreación, para que nuevas generaciones vengan. Es en el hombre donde está la semilla, el espermatozoide, para que las nuevas generaciones nazcan, crezcan. Aquella señal del pacto, cuando Dios le dice a Abraham, en ti me serán benditas todas las familias de la tierra, apuntaba a Jesucristo. Y Abraham debía enseñar a toda su descendencia que aquella señal era como el pacto de aquellos que pertenecían a Dios, apuntando a Jesucristo y que deberían de vivir en el temor de Dios. Y la señal era algo que era simbólico para apuntar. Hoy en este tiempo ya no es necesaria la circuncisión como señal para pertenecer al pueblo de Dios, pero la Biblia demanda que debe de haber circuncisión del corazón. Circuncisión del corazón para que nosotros seamos fieles, obedientes a Dios. Ahora, cuando el pueblo de Israel llega a Egipto, Abraham tiene al hijo de la promesa. Antes de tener al hijo de la promesa, en el libro del Génesis capítulo 17 se le ordena la circuncisión. Antes de tener al hijo de la promesa, antes de tener a Isaac. Nace Isaac, crece y tiene como hijos a Esaú y a Jacob. Jacob tiene a los 12 hijos que son las 12 tribus, los 12 patriarcas del pueblo de Israel. La familia va a vivir a Egipto porque encuentran al hijo perdido, a José, y ahí se queda la familia. La descendencia crece en Egipto. Pero ¿qué sucede? Toda la descendencia del pueblo de Israel en Egipto miró, observó y aprendió muchas cosas que ofendían a Dios. De tal manera que cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, llevaban consigo ellos muchas enseñanzas que deberían de ser limpiados. Toda la generación que salió de Egipto, toda esa generación no entró al pueblo, a la tierra prometida. Todos quedaron postrados en el desierto. Ninguno entró excepto Josué y Caleb. ¿Por qué no entraron? Porque no estaban preparados, porque siempre manifestaron desobediencia y porque siempre estuvieron renegando de Dios en el transcurso, en la travesía. Siempre estuvieron diciendo, estábamos mejor en Egipto. Nos quisiéramos regresar a Egipto. Extrañamos la comida de Egipto. Dios nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto. Y habían visto grandes maravillas de Dios. Grandes maravillas. Y toda esa descendencia, toda esa generación que salió, no entró a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. Cuando Moisés muere, lo sucede Josué. Y Josué le va a repartir parte de la heredad de las tierras por tribus a los hijos de Israel. Pero
antes de que Josué hiciera eso, él hace algo con el pueblo de Israel. Y yo quiero que me acompañe en Josué capítulo 5 a partir del verso 2. Josué capítulo 5 a partir del verso 2 dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Aquí la segunda vez, en la Nueva Traducción Viviente, dice a la segunda generación. La segunda vez se refiere a la segunda generación. Ahora, ¿por qué la segunda generación? Todos los que nacieron en el desierto ya habían pasado los 40 años, ya habían entrado a la tierra prometida. Pero en esos 40 años, esos hombres de 40 años para abajo, pregunta, ¿por qué no habían seguido la señal del pacto de la circuncisión? ¿Por qué no la habían seguido? ¿Por qué no habían tenido esa enseñanza? Sin duda alguna, entonces sus padres se la pasaban renegando de Dios, infieles a Dios, y no transmitieron a las nuevas generaciones lo que Dios les había mandado. Vamos a seguir leyendo el verso 3. Dice: y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Y ahí va, verso 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Ahí dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Leamos por qué. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no les daría la tierra que fluye leche y miel. Si esa generación que salió de Egipto no obedecieron a Dios, siempre estaban en rebeldía contra Dios, obviamente que no les interesaba que sus hijos fueran encaminados en el temor de Dios, obviamente que no les enseñaron a sus hijos el pacto de la promesa que Dios había hecho con sus antepasados, con Abraham, y no les importó. Obviamente que esa generación estaba con su mirada puesta en Egipto. Egipto hoy representa el mundo, las enseñanzas del mundo, todo lo que se está promoviendo en el mundo, eso es lo que representa Egipto. Lamentablemente hay muchos cristianos que ponen su mirada en estas cosas del mundo y no analizan la seriedad y la gravedad de lo que se está promoviendo y de lo que se está aprobando. Peor aún, no disipulan a las nuevas generaciones, no les enseñan el temor del Señor, y caen como en un letargo, en un adormecer y en un aprobar de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Vamos a seguir leyendo. El verso 7 dice: a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. El camino. El desierto representa este mundo también, que vamos de camino, vamos de pasada. No es este mundo nuestro hogar, nuestra morada es el cielo y vamos a poseer la tierra prometida. Pero en el camino debemos ser circuncidados de corazón, y los que vamos en la travesía debemos enseñar a nuestros hijos, nuestros nietos, a las nuevas generaciones, a que guarden la promesa, la palabra de Dios, y que se guarden puros para Dios. Pero nuestros hijos deben de ver en ti el ejemplo. Si tus hijos no miran en ti que tú eres ferviente en oración, ferviente en la lectura, dedicado a la congregación,
No vas a tener autoridad moral para exigirle a tus hijos que tengan temor de Dios, porque ellos mirarán que tú no lo haces. No estás discipulando a las nuevas generaciones. Así que voy a retomar el verso 7 y dice: a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, pues no habían sido circuncidados por el camino. 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Hasta que sanaron. Mire, muchos de nuestros hijos hoy deben de sanar de toda la basura y la enfermedad que está promoviendo el mundo. Y muchos de nuestros hijos están agarrando en su corazón ideas que el mundo promueve. Un corazón contaminado, pero muchos de los padres cristianos de hoy no están haciendo su labor de discipular y están dejando que el mundo discipule, están dejando que el mundo haga su labor. Y nuestros hijos deben de ser limpiados, sanados de la basura, de la enfermedad que el mundo quiere depositar en esos pequeños corazones inocentes. Debemos de tener cuidado, no debemos de ser negligentes como aquellos padres israelitas que no enseñaron a sus hijos en la travesía por el desierto y no entraron, aquella generación no entraron a la tierra prometida por desobedientes. Mire cuántas maravillas vieron de Dios por el camino. Vieron abrirse el mar rojo, pasaron, cruzaron en seco. Vieron las maravillas desde el Éxodo, cómo las plagas cayeron y sus primogénitos fueron guardados por el temor de Dios. Vieron la alimentación directamente desde el cielo. Recibieron maravillas de Dios. La columna de fuego estaba con ellos por las noches, los cobijaba del frío y los iluminaba. La columna de nube estaba con ellos durante el día. Jehová estaba con ellos y Dios siempre les proveía de todo. Y aún mirando tantas maravillas directamente de Dios, el pueblo fue contumaz y rebelde y no se esforzaron en discipular a las nuevas generaciones. Tú y yo hemos visto maravillas de Dios. Ahora tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida por la gracia de Dios. Miras las maravillas de Dios porque el pan no te falta en la mesa por la gracia de Dios. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo mismo como tu Rey, tu gobernador. Y no debemos de ser negligentes. Toda aquella generación que Josué circuncidó al poseer la tierra prometida, fueron guiados, fueron llevados a desarrollar una vida en temor de Dios. Toda aquella generación fue bendecida después de eso. Pero, ahí va el pero. ¿Qué cree que pasó? También se descuidaron. Esa generación que Josué estuvo hablando con ellos, recordándoles la palabra de Dios, que Josué estuvo discipulándolos. Josué llega a la etapa de su final, de su muerte, y el pueblo ya venía arrastrando con desvíos, descuidándose en ser infieles a Dios. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Mire, después de la etapa de Josué que les reparte la tierra por las tribus, viene el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces es una de las épocas más oscuras en el pueblo de Israel. La Biblia dice, por lo menos en 2 pasajes, que en esa época el pueblo vivía y hacía cada quien lo que les parecía a cada uno de ellos. Pero era la generación que Josué había circuncidado y había entrado a la tierra prometida. Les había reexplicado si no habían sido enseñados. Les había mostrado el temor de Dios, los había circuncidado como señal del pacto. Pero llegaron al tiempo de los jueces y el pueblo de Israel vivía otra vez de nueva cuenta en desacato, en desobediencia. Y vamos a leer, quiero que me acompañe al libro de los jueces, en el capítulo 2, a partir de el verso 1. Libro de los jueces, capítulo 2, a partir de el verso 1.
Dice la palabra del Señor. Aquí ya está el pueblo adentro de la tierra prometida y siendo repartidas las propiedades de los terrenos por tribus. Dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal. Esta palabra quiere decir la piedra que rueda. Y se le puso así al valle de Gilgal, a aquel lugar donde fueron circuncidados aquella generación. ¿Por qué? Porque Dios quitó de ellos, dice en Josué 5, el oprobio de Egipto y lo mandó a rodar como una piedra que rueda. Eso es lo que quiere decir. Y desde aquel valle de Gilgal, dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. La palabra Boquim es una palabra en hebreo que significa llanto, lloro, lamento. Ahorita vamos a ver por qué. Subió el ángel de Jehová de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Pero lea con atención el verso 2, dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Pero vea lo que sucedió con aquella generación que Josué circuncidó para entrarlos a la tierra prometida, desde el valle de Gilgal hasta la región de Boquim, que entraron, la generación que habían sido reevangelizados, si se puede decir esta palabra. Vamos a ver qué sucedió. Al final del versículo 2 dice, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y mire la triste pregunta con la que finaliza el verso 2, dice, ¿por qué habéis hecho esto? Y mire el que les está diciendo es el ángel de Jehová. ¿Por qué habéis hecho esto? Y dice el verso 3, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros. ¿A quiénes? A los enemigos que estaban alrededor de ahí. El ángel de Jehová dice, no voy a echar a los amorreos, a los fereceos, a los jebuseos, a todos los que están aquí alrededor, que los oprimen y los llevan a aflicción. No los voy a echar de afuera, no los voy a quitar, no voy a levantar mi mano a favor de ustedes por desobedientes. Y los voy a dejar ahí. Vamos a ver lo que dice ese verso 3. Por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Qué feo. Y dice el versículo 4, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Esa es la palabra boquim. Lloró, se afligió cuando el ángel de Jehová les dijo eso. Pero quiero aclarar algo. Ese llorar del pueblo de Israel ahí no fue del todo con la intención de cambiar. Hay una frase que se lee mucho en internet, que yo la he leído y tiene mucho sentido. Y la frase dice, arrepentimiento no es cuando usted llora. Arrepentimiento es cuando usted cambia. Es cuando esas lágrimas van blindadas de una nueva manera de vivir. Sí se puede llorar por el pesar de haber ofendido a Dios, pero si ese llorar nada más es aquí en un culto como hoy y los hermanos pasan, la palabra les llega, y si su llorar nada más fue aquí, pero saliendo de esa puerta no hacen el más mínimo esfuerzo por cambiar la vida que lleva que ofende a Dios, no hacen el más mínimo esfuerzo por retomar el camino a la obediencia a Dios, ese llorar fue un mero show que se hizo aquí. No tuvo ningún impacto. El llorar que hizo el pueblo de Israel cuando el ángel de Jehová les habla y les dice, yo los introduje a la tierra prometida, yo los traje y les ordené que me obedecieran. Josué les enseñó, pero no hicieron caso. Antes se desviaron. ¿Por qué hicieron eso? Ahora no quitaré los enemigos de su alrededor. Y el pueblo, dice, alzó su voz y lloró. Pero ese llorar de este pueblo, de esa generación ahí,
no llevaba la intención de volverse a Jehová su Dios. Lloraron porque les dolió lo que Dios les dijo, pero no hicieron el más mínimo intento por volverse a los caminos del Señor. Y dice el verso 5, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Boquim, que significa llanto, lloro. Ahora, vamos a pasar al siguiente versículo para que vea usted que aquel llanto no fue con la intención de volverse a los caminos de Dios. Pueden haber enseñanzas maravillosas en un culto como hoy. Puede haber predicaciones impactantes, llenas de buen conocimiento, llenas de la dirección de Dios. Puede impactarte, llegarte al alma el mensaje de la palabra de Dios. Pero si el mensaje se quedó aquí en las cuatro paredes y no te lo llevaste amalgamado en tu corazón para poner por obra lo que Dios dijo, no va a tener ningún impacto, ni la lágrima que derramaste aquí, ni la palabra que escuchaste. Va a tener impacto cuando la pongas por obra. El pueblo lloró porque el ángel de Jehová les dijo, ¿por qué hicieron eso? Ahora mi mano se aparta de ustedes y los voy a entregar a los enemigos. Ahora vamos a leer el verso 6 y dice, porque ya Josué había despedido al pueblo, y aquí despedido es, ya les entregué las heredades por tribus, vayan a edificar sus casas y quédense allí. Ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Lea con atención lo que sigue. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Sí, ¿cómo? A medias. Porque el ángel de Jehová les acababa de recriminar. ¿Por qué hicieron eso? A medias. Así hay mucho pueblo de Dios hasta el día de hoy que le sirven al Señor a medias. Y a veces platicamos, también soy siervo del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Pero el que sabe, el que escudriña la mente y los corazones, él sabe si mi servir es entero tanto en mi casa como en mi trabajo, en la comunidad donde vivo, en el lugar de la congregación local. Él sabe si es entero o a medias. Él sabe con qué frecuencia oro. Él sabe con qué frecuencia atiendo su palabra. Dios sabe con qué frecuencia pongo por obra el respetar con cuidado, con ternura, con cariño, con amor a mi esposa. Dios sabe si yo represento la palabra de Dios con cuidado, protección, discipular a mis hijos. Dios sabe si yo les estoy enseñando el temor del Señor, si me ven orar o no, si les doy consejos sabios. A mí me encanta cuando de pronto evidencio a mis hijos en las predicaciones, pero no hace más de una semana mi hijo, a su edad de sus 19 años, me dice, papá, ¿tienes tiempo para hablar conmigo? Por supuesto, hijo. Soy tu padre y también soy tu pastor, y si atiendo las ovejas, por supuesto que a ti también. Me pide un consejo del cual no lo voy a evidenciar, porque eso es interno. Es nada más entre él y yo. Y me dice, ¿puede estar mamá también? Claro, hijo. Y le digo, ¿cuál es tu necesidad? Y me dice, necesito un consejo, necesito la dirección de Dios. No rompí en llanto enfrente de él esa tarde, pero mi corazón estaba ardiendo en fuego de alegría. Dije, gracias. Y yo entre mí decía, gracias. Y el consejo que nos pide, quizá para muchos otros jóvenes, o quizá para muchos otros padres hubieran dicho, ¿eso era? Y para mí fue de gran valor. Fue de gran valor. Y la Escritura dice, en ese versículo 8 dice, el 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Sí, ¿cómo? ¿Íntegramente? No. ¿Enteramente? No. Ahí mismo lo acabamos de leer versículos antes. Hasta el día de hoy,
Hay mucho pueblo de Dios que sirve a Jehová, sí. Pero mucho pueblo de hoy no sirve haciendo un esfuerzo al máximo para servirle en la mejor manera posible a Dios. Hay matrimonios en decadencia. Hay hijos de cristianos arrastrados y seducidos más por el mundo porque brilla la falta del consejo en sus hogares. Brilla la falta de ejemplo en sus hogares. Y sus hijos están siendo arrastrados. Hay hombres, padres de familia, crueles, ásperos con sus esposas. Y aquí ponemos apariencia de piedad. Algunos hasta servidores de Dios somos, pero en sus hogares son rudos, ásperos, sin temor de Dios, sin temor a la palabra de Dios. Y mire, hermano, yo fui de rodillas ante el Padre durante muchos días para predicar este mensaje. Hoy por la mañana me levanté a orar y le dije: Señor, dame la suavidad de la ternura de tu amor para trazar el mensaje, pero dame la firmeza de no diluirlo para hablar las cosas como son. Y el Señor me habló firme y me dijo: habla, porque yo amo a mi pueblo de Casa de Oración Nogales. Háblale a mis hijos y procura vivir lo que enseñas. Aleluya. Y dice ese verso 7: y el pueblo había servido a Jehová, todo el pueblo, todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Perdón. Siga leyendo y dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y vea lo que dice el verso 10: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Toda la generación que Josué circuncidó en Josué capítulo 5 también murió. Y lea con mucha atención el verso que sigue, por favor. Y dice, ese mismo verso, pero lo que sigue: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y lea lo que dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La generación que Josué circuncidó al entrar a la tierra prometida no habían sido discipulados por sus padres. Josué los rediscipula, les vuelve a mostrar la ley de Dios, les vuelve a enseñar los estatutos de Dios, los vuelve a guiar, y no vivieron, dice aquí en Josué, en Jueces, 2 del verso 1 en adelante, no vivieron en el temor de Dios. Y dice en el verso 10: y cuando ellos mueren, la generación de ellos que se levantó después de ellos, se levantó como una generación que no conocía a Jehová, no conocía a Dios, ni todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Qué pasó? Esa generación tampoco discipuló a las nuevas generaciones, tampoco les enseñó el temor de Dios. ¿Qué hicieron? Pero anteriormente dice que servían a Dios. En los versículos anteriores servían a Dios. Y ahí nos damos cuenta que el servir a Dios era a medias. Era a medias. No era con una firme dedicación. Tú y yo, hermano, a medida que crecemos, apuntamos para el hoyo, nos guste o no. Nos guste o no. De pronto se me paran, mi hijo sobre todo me para: papá, dice, ya lo veo un poco más para abajo. Me dice mi hijo: sí, es que ustedes van para arriba. Le digo: nosotros para abajo. Y de repente, a veces que nos queremos levantar de la cama, y si te quieres levantar rápido, se te vara alguna pierna y te queda, y ahí estás esperando a que se resete. Y ya que se resete y vuelve, y entran los hijos y dicen:
¿Qué le pasó? Nada, mijo, me estoy reseteando. Cuando pases de los 40 me vas a entender. Es una realidad que vamos nosotros apuntando para algún funeral. Pero la pregunta es, ¿qué herencia les vas a dejar a tus hijos? No es la mejor herencia que tú les dejes una buena casa. Eso se va a quedar aquí. No es la mejor herencia que tú le dejes a tus hijos un auto para cada uno de ellos. Es bueno que lo tengan, pero el auto se va a quedar aquí. No es la mejor herencia que tú les dejes una cantidad económica a tus hijos para que vivan bien. Es bueno que tengan algo para el sustento, pero eso se va a quedar aquí. La mejor herencia que tú les puedes dejar a tus hijos es enseñarlos a vivir en el temor de Jehová, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a caminar defendiendo la palabra de Dios, honrando a Jesucristo y no dejándose guiar por las enseñanzas de este mundo. La mejor herencia que tú puedes dejar a tus hijos es que te vean, es que aprendan cómo tú dedicas tiempo para Dios, cómo oras, cómo lees, cómo apartas tiempo para la congregación, cómo te esfuerzas, cómo te dedicas para Dios. Enséñales, enseña el camino. Enséñales a seguir al Señor Jesucristo. Obviamente que aquella generación se levanta, dice, una generación que no conocía al Señor, que no conocía al Señor. Supe de un pastor muy cercano a nosotros. Ese pastor se encuentra en la calle a un muchacho que anteriormente iba a la congregación que él pastoreaba. Perdón. Ese muchacho iba acompañado de su familia. Aquí tengo, gracias, hermano. Iba acompañado de su familia, pero iban a la congregación muy esporádicamente. Y el pastor se lo encuentra ya un poco más grande al muchacho de estatura, pero lo ve que está muy alejado. Lo encuentra en un lugar donde se le notaba que andaba con amistades y hasta bajo efectos de alguna droga. El pastor se acerca al muchacho y le dice: muchacho, ¿cómo estás? Pues yo hoy estoy bien. Y le dice el pastor: los hemos extrañado en la congregación. Y el muchacho le responde: yo no extraño para nada la congregación, para nada. Mis padres me llevaban, pero como ya ni ellos van ni me llevan, y no vamos ni a la congregación de usted ni a la de nadie más. Y lo que he aprendido de mis padres es la negligencia, pero le doy gracias a Dios, decía el muchacho en una forma sarcástica. Le doy gracias a Dios que mis padres fueron negligentes, porque me dieron libertad para vivir en el mundo como ahora vivo. Ese pastor platicaba conmigo y platicaba con lágrimas en sus ojos. Y me decía: ¿dónde quedó la responsabilidad de sus padres? Al tiempo encontré al pastor y me dijo: ¿qué crees, hermano? ¿Te acuerdas de aquel muchacho? Sí, han vuelto a la congregación y espero en Dios, dice, que se afirmen ahora, porque los días son malos. Es bueno que nosotros entendamos eso. Obvio que aquella generación que se levanta después de la muerte de Josué no habían tenido ninguna enseñanza de sus padres. Hoy nos asustamos, a veces nos sorprendemos de que hay cosas en los libros de texto que ya se promueven para que en las primarias de nuestros hijos vengan enseñanzas que agreden a Dios. Nos asustamos y decimos: ¿y ahora qué haremos? Pues no creas que va a venir el Chapulín Colorado a ayudarte. Y Dios va a decir, como le dijo a Isaías: ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? A mí me llama mucho la atención ese pasaje de Isaías. Nada más estaban Isaías y Dios.
No había nadie más. Y Dios decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por ellos? Y a mí me llama la atención porque es como aquella broma que de pronto tú haces a los niños y no hay nadie más que tú y un niño. Y tomas un caramelo y estás tú y el niño y estás diciendo, ¿a quién le daré este caramelo? ¿Quién lo querrá? ¿Quién se lo querrá comer? Y el niño con tamaños ojos, ¿no? ¡Yo! Pues es obvio que se lo quiere dar al niño, ¿no? El que está haciendo la broma. Cuando Dios está con Isaías y dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por ellos? ¿Quién irá por nosotros? Y yo me imagino a Isaías volteando para todos lados. No hay nadie. Señor, heme aquí, envíame a mí. Pues sí, Isaías, te estoy hablando a ti. ¿Quién cree cuando tú miras esas cosas, esas noticias que te abruman, cuando te das cuenta de esas cosas que suceden en el mundo, esa película reciente que está hasta el día de hoy, que van vestidos de mujeres, hasta los hombres, si tú no te pones a pensar en lo más mínimo cuando observas esas cosas, si lo miras como algo de lo más natural que está sucediendo, algo está pasando en tu corazón. Algo está sucediendo en tu vida. Si tú te das cuenta de esas cosas y no dices, caramba, ¿a dónde vamos a llegar? Y luego volteas a ver a tus hijos y dices, yo tengo que discipular a mis hijos. Yo les tengo que enseñar el temor de Dios. Yo les tengo que enseñar la palabra. Yo tengo que orar fervientemente por los que Dios confió en mis manos. Yo tengo que discipularlos. Si tú no haces nada, no esperes que la generación que venga después de ellos conozcan a Dios. Pero un día Dios te va a pedir cuenta de la herencia que depositó en tus manos, porque dice el Salmo 127, verso 3, herencia de Jehová son los hijos. Y un día va a decir el Señor, denme cuenta de la herencia. Y tenemos que hacer nuestra parte. Bien, ahora, en el libro de los Jueces, entra esa época del oscurantismo, donde aquella generación se levanta y no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque la generación que entró no obedecían a Dios. Obvio que sí había un remanente fiel, porque se levantaron jueces temerosos de Dios como Gedeón, como Débora. Obvio que sí había un remanente fiel. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra nunca va a pasar de moda. Siempre voy a tener a alguien fiel en medio de un mundo perverso. Siempre va a haber alguien fiel que se pare en la brecha y haga vallados con sus oraciones y promuevan el verdadero mensaje de Dios. Siempre va a haber gente así. Procura ser de esos fieles. Procura ser de esos fieles y no de los negligentes que sirven a Dios a medias. Vivimos en un mundo que cada vez más y más en decadencia, cada vez más están sucediendo cosas más terribles, y es cuando más debemos de arreciar en llevar el mensaje de la palabra de Dios. Vea lo que dice Jueces, capítulo 17, verso 6, cómo aquella generación que se levanta, que no conocía a Jehová, cómo vivían. Y dice en Jueces capítulo 17, verso 6, en aquellos días no había rey en Israel. Y vea lo que dice al final del verso 6, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabe cómo se llama eso? Anarquía. Anarquía. Sin ley, sin gobierno de Dios, cada quien viviendo como le dé su gana. El último capítulo del libro de los Jueces, el último versículo del libro de los Jueces, concluye con la misma frase tan triste. El último capítulo del libro de los Jueces,
El último versículo del libro de los Jueces concluye con la misma frase tan triste y dice en Jueces 21, versículo 25: en estos días no había rey en Israel, y vuelve a decir, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno, cada quien vivía como le daba su gana. Pero Dios seguía teniendo su remanente fiel. Y unos 250 años después de eso, Dios levanta gente temerosa. Levanta un hombre llamado Elcana, una mujer llamada Ana. Y Dios le da descendencia a un niño llamado Samuel. Y ese niño viene siendo el último de los jueces, del tiempo de los jueces, y profeta de Dios. Y empieza a propagar de nuevo el temor de Dios. Empieza a rechazar las cosas que se hacían en contra de Dios. Era el talón de Aquiles del primer rey llamado Saúl. No. Y ahí estaba Samuel diciendo, no es correcto eso que estás haciendo. Y cuando Saúl se quería autojustificar por la desobediencia, ven, le decía, hagamos culto para Jehová y ayúdame a orar. No. Yo no soy solapador, decía Samuel, de ninguno que viva en desobediencia a Jehová. Yo no solapo eso. Yo no voy a ser alcahuete de eso. Y mire, siempre Dios ha tenido un remanente fiel en medio de un mundo perverso, en medio de gente infiel o gente que le sirve a medias a Dios. Dios siempre ha tenido gente que es firme y fiel, que dice, no, yo no voy a tolerar eso. No, hijo, aquí en casa no. ¿Se acuerda usted de la frase que Josué dijo en Josué 24:15? Cuando él observó que la gente no quería servir a Dios, les dijo, cada uno de vosotros decida lo que quieran hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nosotros debemos de tener esa firmeza. Yo y mi casa, yo y la generación que Dios confía en mis manos, serviremos al Señor, los voy a discipular. Mira, si de pronto llega la muchachita ahí contigo, papá, mamá, es que mira, es que el chamaco está re guapo, son de familia de buenos principios, nada más no son cristianos, nada más les falta Cristo, pero son re buena onda. Déjame empezar a tener una relación con ellos. Nada más le falta Cristo, nada más. Nada más le falta el Espíritu Santo, nada más. Yo supe de una familia de que en el caso, él era cristiano, el niño, y la niña no. Y se llegaron las fiestas decembrinas y la niña invitó al niño. Y los padres toleraron que empezaran a tener, y la niña invitó al niño. Y allá en la casa de la niña empezó a ver de todo lo que hay en una casa sin temor de Dios. Y al grado de la borrachera hubo hasta pleitos, había malas palabras, empezaron a reconvenir, no, que yo puse tanto para la barbacoa, pues cómete la barbacoa. Y hay algunos, empezaron como a querer hacer paz en el asunto, suben a la música y empiezan a bailar. Y el niño ahí mirando todo. Y decía, el chamaco después contaba y decía, ¿dónde me vine a meter? Pues sí, mijito. Entonces, la niña viene y le dice a él, vente, échate un danzón conmigo, la cosa está tensa aquí, que no te ven ahí, vente. Y ahí está el niño, uy, es que, ¿qué hago? Y llega uno de los tíos de la niña y le dice, no sea cobarde, mijo, si usted quiere andar con mi sobrina, demuéstreme que usted es de los de nosotros, ándele. Y lo levanta y, ándele. Y ahí va el chamaco, el tunchis. ¿Dónde me fui a meter? Y la Biblia dice, no te unas en yugo desigual porque vas a aprender las cosas de allá. No te unas en yugo desigual porque te van a arrastrar a hacer las cosas que ellos hacen.
No, no es que los tengamos por enemigos, amamos a las personas. ¿Cómo van a conocer de Cristo si nos alejamos de ellos? Lo que Dios manda es, no practiques, no vivas la forma que ellos viven. Y dice la Biblia, no te unas en yugo desigual, cuida a las generaciones. Pero si tú toleras, eso es lo que Saúl le decía a Samuel, al último de los jueces, tolérame un poquito, balanceate un poquito, Samuel, no seas tan estricto, balanceate un poquito. Mucha juventud de hoy le va a decir a sus padres, no seas tan estricto, papá, como tú ya viviste tu vida, batiste el mundo como te dio la gana, balanceate un poquito y dame chance, dale poquita chance y el diablo se lo va a comer. Dale poquita chance y el diablo te lo va a hacer pedazos. Regálaselo poquito al mundo y te lo va a destruir. Por eso la Biblia dice, no seamos guiados por el corazón, porque el corazón es engañoso y perverso. Seamos guiados por el Espíritu de Dios. Y enseña a las nuevas generaciones, enséñalos a que tengan temor de Dios. Enséñalos, pero pon ejemplo tú. Ora fervientemente por ellos. Levántate en las noches y aunque los veas dormidos en su cama, levántate y pon tu mano. Padre, bendigo. Que te escuchen por las mañanas. Algunos cristianos ni oran por los alimentos y sus hijos, pues ¿qué cree que aprenden? Ni oran por los alimentos. Seamos temerosos de Dios un poquito más y el que ha de venir vendrá. Vendrá y pedirá cuentas. ¿Dónde están los fieles del Señor? ¿Dónde estuvieron los fieles de Jehová? Que miraron las maravillas de Dios, el mar abrirse, la columna de fuego, la columna de nube, el maná del cielo, el agua de la roca. ¿Dónde están? ¿Dónde estuvieron los fieles de Dios? Quedaron en el desierto solamente Josué y Caleb. Y aquella generación venía incircuncisa. Josué los ayuda, los vuelve a reguiar al Señor. Pero esa generación entra a la tierra prometida y vuelven a hacer lo mismo. Y se levanta una generación que no conoce a Dios sin temor de Dios. ¿Qué miraban en sus casas esos muchachos? ¿Qué miraban en sus casas? Miraban hombres rudos, ásperos, y servían a Jehová. Hasta el día de hoy hay muchos cristianos servidores de Dios, algunos hasta en los altares como aquí, algunos hasta pastores y predicadores, algunos hasta músicos y levitas, pero son rudos y ásperos en sus casas. Algunos lloran con el mensaje de Dios, pero el llanto se queda aquí, el boquín, el lamento se queda aquí y no lo llevan en su corazón. Me lamento ofender a Dios. Me lamento haber ofendido a mi esposa. Me lamento haber ofendido a mis hijos. Me lamento, Señor. Me lamento, Padre. Quiero agradarte, quiero disipularlos. No te balancees. No estamos en tiempo para balancearnos, iglesia. Vive firme. Vive con tus ojos puestos en aquel que vendrá. Vive esperándolo como si hoy fuera el día. Vive tu vida hoy como si hoy fuera el día que Cristo fuera a regresar. Y si por su gracia se extendió para el día de mañana, vive el mañana como si mañana fuera el día en que Cristo va a regresar. No caigas en tu letargo y en el comodismo. No te balancees. No lo hagas. Por muchas enseñanzas que haya en muchos lugares, en congregaciones, por muy estrictos y rudimentarios que nos digan a los de casa de oración, es que ahí son muy estrictos. No te balancees. Vive en santidad. Enséñale a tus hijos, porque Satanás está esperando la mínima oportunidad que tú le entregues a tus hijos para hacerte los pedazos. La mínima oportunidad. Yo quiero leer apuntando para el final, un pasaje de Apocalipsis que me venía mucho a la mente, que está en Apocalipsis capítulo 12. En el versículo 17.
Apocalipsis capítulo 12 habla de la rebeldía de Satanás, cómo fueron arrojados Satanás y la tercera parte de los ángeles que lo siguen. Y habla palabras literales y habla palabras figurativas. Esa es la intensidad de lo que habla Apocalipsis. Y llegando al verso 17, dice: entonces el dragón. Usted puede leer el verso 9 para que vea quién es el dragón. Ahí en el verso 9 dice que se llama la serpiente antigua, diablo y Satanás, el dragón que fue arrojado. Y dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Allí la mujer es algo figurativo, y la mujer ahí representa al pueblo de Israel. Y de ahí, de la descendencia de Abraham, según Génesis capítulo 12, serán benditas todas las naciones de la tierra, nacería el Mesías. Y el dragón, el diablo, estaba lleno de ira. Yo quiero que note esa parte: lleno de ira contra la mujer, contra Israel. Y dice: y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Mire la palabra ahí, descendencia. Descendencia. Ahora tú y yo somos del linaje de Abraham por la fe. No que seamos judíos o hebreos, pero todo aquel que es de fe, dice la Biblia, es del linaje de Abraham. Pues te tengo una noticia: el dragón está lleno de ira contra ti. Y dice ahí: se fue a ser lleno de ira. Voy a retomarlo del principio. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás está lleno de ira, poniendo sus ojos en tu descendencia. Ponme atención en esto. Está lleno de ira, poniendo sus ojos en tus hijos para hacerlos pedazos. ¿Por qué? Porque te estás esforzando en guardar los mandamientos de Dios y guardar el testimonio de Jesucristo. Descuídate poquito. Tolérales un poco a tus hijos. No los estorbes, como dice la Biblia que aquel sacerdote llamado Elí no estorbaba a sus hijos. Y por no estorbarlos, dice, murieron sus hijos y murió él. No estamos ahorita, el mundo está cada vez más bombardeando, promoviendo, aprobando un montón de cosas que nacieron en el corazón de alguna mente satánica para contaminar a todo el mundo posible, incluyendo los hijos de los cristianos. Descuídate poquito, cristiano. Entra en un letargo y deja de orar y deja de leer y deja de asistir a la congregación local donde Cristo te dijo: ve y congrégate. Descuídate un poco y verás lo que Satanás hará, lleno de ira con tu descendencia. Pero eso no es lo correcto. Lo que nosotros debemos de hacer es discipularlos, orar fervientemente por ellos, enseñarlos. Yo me acuerdo cuando mi hija estaba pequeñita. Mi hija tenía 7 años de edad cuando Cristo me alcanza a mí. Y empezaba ella en la primaria. Y chiquitita me acuerdo que: oye papá, y ahora que nos estás enseñando las cosas de Dios, y aquí dice que venimos del chango, dice, y que evolucionamos, y tengo examen el lunes y se va a tratar de eso. Y si le pongo yo ahí, dice que venimos de Dios, pues me va a tronar la maestra de biología. Y le digo: mira amor, sé sabia. Tú en tu corazón sabes, ¿quién creó a la humanidad? Pues Dios, dijo. Bueno, si el maestro te dice ahí que debes de poner ponle por una mera respuesta, pero tú en tu corazón. Yo me acuerdo que esa tarde llegó mi hija de la escuela, chiquitita, a lo mejor ella ni se acuerda. Me dice: papá, aprobé el examen. Y sí venía la pregunta que te dije. ¿Y qué le pusiste? Yo le puse que veníamos del chango, pero yo sé quién me creó a mí, dice. Yo sé quién es mi creador, dice, yo sé a quién le servimos.
Ahí le puse para que la maestra me pusiera que veníamos del chango, pero yo creo que venimos formados por la mano de Dios. Ay, caramba, hija, haces que me sienta orgulloso. Bueno, seamos sabios, pero no dejes de estar discipulando, no dejes de estar orando por tus hijos. Quiero concluir con el mismo salmo con el que inicié. Salmo 78. Salmo 78. Verso 5. Salmos 78, verso 5 hasta el verso 8. Dice: Él, aquí recuerdo, Él es Dios. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Y ahí póngale, puso ley en los cristianos. Puso mandatos en los cristianos. La cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los hijos que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dios puso ley para que tú la digas a tus hijos. Pero imagínate que tu hijo te diga: ¿cómo me pides que me conduzca bien si tú no lo haces? ¿Cómo? Y yo quiero orar en este momento. Y antes de orar por las nuevas generaciones, porque en la mañana yo oraba y le decía: Señor, me gustaría que al final, yo le decía a Dios, me gustaría que al final del mensaje de hoy pasara a los niños para orar por ellos, y percibí clarito del Espíritu Santo. Yo no sé cómo te habla Dios a ti, pero a mí me habla de diversas formas. Y clarito percibí del Espíritu Santo que me dijo: antes de orar por los niños, ora por los papás de los niños, para que sean buenos discipuladores de las nuevas generaciones. Entonces, antes de orar por los niños, porque ahí vemos la imagen en la proyección de una niña, hasta se parece a la Chío, ¿verdad? De una niña que está orando y con una Biblia en las manos. Antes de orar por ellos, yo quiero orar por ustedes. Yo quiero orar por esta generación presente, para que impacten a la generación venidera. Y si Cristo tarda en volver, pues tú te vas a morir, yo también. Pero pasarás la estafeta, como el mensaje que prediqué hace 15 días. Pasarás la estafeta a tus hijos. Y yo quiero orar y como les he dicho siempre, hago el llamado para orar, y a veces los invito a pasar al frente porque me es más fácil orar por ustedes aquí que pasar a la silla. Pero usted puede orar desde su lugar. Pero lo que yo quiero orar ahorita es que Dios ponga en nosotros la fidelidad de vivir, que se despierte en nosotros la fidelidad de vivir el mensaje, que enseñemos con el ejemplo. Yo quiero ser un buen maestro de mis hijos con el ejemplo. 19 tiene mi hijo, mi hija, que no diga, me hace de señas, no digas, me dice, que no diga cuántos, bueno, es mayor que mi hijo. Y todavía son mis niños. Así le decimos. Y la niña, porque se va a veces, ya volvió la niña. Y de repente llega la niña, ya llegué. Ay, ¿esta es la niña? Sí, ella es. Cuando hay visitas. Y de repente dice, hay que calentar la comida porque ya va a llegar el niño de la escuela.
Y llega el niño con barba y dice, buenas tardes. Ah, ¿este es el niño? Sí, pues son los niños. Pero yo quiero orar por los papás de los niños. ¿Quieres que ore por ti, papá? No te descuides ni te balancees. Haz tu trabajo. Ponte sobre tus pies. Y si quieres pasar aquí, está bien. Si quieres pasar aquí, está bien. Porque yo quiero orar. Yo quiero orar para que hagamos buen trabajo.